Sí, así que es como- Gracias. Namo. Namo Mandriya, Namo Suriya. Namo Damariya Zo, Namo Mandriya, Namo Suriya. Namo Damariya Zo. Namo Mandriya, Namo Suriya. Namo Damariya Zo. Sende Tadam Sake Chanama, Gantu Bada, the Gigati, the Gandhi Sendi Pesana. Drola Beji Singi Drupaso, Sende Tadam Sake Chanama. Gantu Bada, the Gigati, the Gandhi Sendi Pesana. Drola Beji Singi Drupaso, Sende Tadam Sake Chanama, Gantu Bada, the Gigati, the Gandhi Sendi Pesana. Drola Beji Singi Drupaso, Senche Tanche Wada, the Wadi Yudan, the Badu. Ya da du dan ji yu dan de wa du ya me be de wa dan pa dan mi de wa du ne re cha da ni da wa dan na se me pa la ne pa du sen che dan che de wa dan de wa ji yu dan de pa du ya da du ji yu dan de wa du ya me be de wa dan pa dan mi de wa du ne re cha da ni da wa dan na se me pa la ne pa du sen che dan che de wa dan de wa ji yu dan de pa du ya da du yi yu dan de wa du ya me pe de wa dan pa dan mi de wa ne re cha da ni da wa dan na se me pa la ne pa du cha le se wa dan de ti sa pa dan de su re an ko se so wa de e wan te de da ke de sa pa dan che jing go cha le se wa dan de ti da pa dan de su re an ko se so e wan te de da ke de sa pa dan che cha le se wa dan de ti sa pa dan de su re an ko se so wa de e wan te de da ke de sa pa dan che anju jingo Suzubu Gigu Meta Rela Sepati, Singisine Temeta Vati, Tokonama Chilaja, Idam Guru Randa Mandalakan. Suzubu Gigu Meta Rela Sepati, Singisine Temeta Vati, Tokonama Chilaja, Idam Guru Randa Mandalakan. Suzubu Gigu Meta Rela Sepati, Singisine Temeta Tokonama Chilaja, Idam Guru Randa Mandalakan. Niryatayami Sanchanangi Setaitawa Chetutu Muntapat Chokikola Kodusu Sanchanangi Setaitawa Chetutu Muntapat Chokikola Kodusu Sanchanangi Setaitawa Chetutu Muntapat Chokikola Kodusu Lama Kukansa Wasowade Choko Conserva Wasowade Teletase Paso Lama Vandra Wame Patindi Lama Kukansa Waso Choco conserre vaso vade teleta se paso vade la mata entre wame pachinji la magu cansa vaso vade choco conserre vaso vade teleta se paso vade la mata entre wame pachinji la no se tu beta si so kise na sapai sare chodan gendo bobe son kula da seta shisho to pe pe sare da no to pe genda bena ba kula compate pato pasen lo poto pasela penani Tenche tanche la godon bebe gi si se pasera ta pese senta ta peta chi pepe wa. Le wate pa de la sexelo ya besono pa de do de si sa resu po bombo te pepe. La ningi podri vana base na bane me gunto san no pedo ye peka lushida no boda warete ni man. Cheque la mate che peke to gati se pele se no se gama le se wata kolote. Teche ta kota ke te to kote wate ki te ke ma ke so wo de pepe wa te shila ma de la sexelo. Son pa champo de no se me bo mettere in wate cosa pa capo dan lo wo me kisa. Namo se te la se koloda ti se andre se pe arredre si. Se suene su ta shigele pe ki te gon wate lo da san ti se shampala ke da ne wa shewa kunshine. Pesano yi sin ta shide le bunchun so para show. On a zede be ta si so ke se na so pa yi san le chadan ke do pa peso. Kula da se ta sheta shisho do pe ye pe se ne do. Dove ganda bena ba kula gon pa te pa ta pa se lo pa ta pa se da pena ne se chetan chala go ta pe. Si se pasera do pe se senta do pe ta chi pe pe wa de wa che pa de la sixelo. Ya pe sono pa de do de sin sa re si po po de pe pe sa ni pa de ri pa no.
Abane Bagondo San, Bada Yepekalushidan, Bada Waretini Mati, Chakalamata Chepekich, and Zabalazan Gamalazo Galata, Rizadakota Ketaka, Chocolate was to get the Gama. Is a wood and Pepe one to Shilama de la Sexelo. Somebody and Mebo Metan and Jawa the Casson, Pacapohan, the woman kisser. Namoseta la Secola, Tissurandre sempre, Redresi. Stazione Seta Shigala Beg, the Goa della Sexelonta, San, Visho Shampala. Kedane was a walking. La bazar yisine taşıda le bunjun sokara. Ama amare amare ama amare ben mudri chide bada ma bari men da basamana karma barana vishu sana bada. Mudri chide bada ma bari men da basamana karma. Mudri chide bada ma bari men da basamana karma barana. Mudri chide bada ma bari men da basamana karma barana. Vishu sana bade su. Omar Logis Baradan Mabala Zabari Barar Padi and Bisbee Bialo Gagand and New Day Shabbat. Omar Logis Baradan Mabala Zabari Barar Padi and Bisbee Bialo Gagand and New Day. Omar Logis Baradan Mapala Sabari Barar Padi and Bisbee Bialo Gagand and New Day Shabbat. Omar Dar Mapala Sabari Barar Padi and Bisbee Bialo Gagand and New Day Shabbat. Omar Dar Mapala Sabari Barar Padi and Bisbee Bialo Gagand and New Day Shabbat. Omar Dare, Varma Pala, Sabara, Arkampadi, and Pispi, Dubia, Logag, and the Enudation. Thank you, Mela, Varma Pala, Sabara, Arkampadi, and Pispi, Dubia, Logag, and the Enudation. Thank you, Mela, Varma Pala, Sabara, Arkampadi, and Pispi, Dubia, Logag, and the Enudation. Thank you, Mela, Varma Pala, Sabara, Arkampadi, and Pispi, Dubia, Logag, and the Enudation. Guru Bachadharma Pala, Sabara, Arkampadi, and Pispi, Dubia, Logag, and the Enudation. Guru Bachadharma Pala, Sabara, Arkampadi, and Pispi, Dubia, Logag, and the Enudation. Guru Bachadharma Pala, Sabara, Arkampadi, and Pispi, Dubia, Logag, and the Enudation. Bodhisattva Pala, Sabara, Arkampadi, and Pispi, Dubia, Logag, and the Enudation. Bodhisattva Pala, Sabara, Arkampadi, and Pispi, Dubia, Logag, and the Enudation. Bodhisattva Pala, Sabara, Arkampadi, and Pispi, Dubia, Logag, and the Enudation. Subhadri Sabadadi Bhavan Mamare Mamare Maram Jita Badamaviri Badamaviri Mendava Samana Karma Jita Badamaviri Mendava Karma. Oi, chamando de matéria que para tu chimpanhim passa chawa suso. Mas angome chara para o sima keninga nenge bobo niso sorenche le tutu wato mato mala tikselo. Yata getu bagabati pagya paramite ridaya po getu chamando de matéria que para tu chimpanhim. Chamando de matéria que para tu chimpala tikselo de que tampa tu china. Chanda de yepo chato tu peri la gendo gi champotan yasu se pegendo champotan ta shin tu shu. Ete chonde namo sabaso. Se chawa chokinanda que si le no pasu so ya yese yan su sempa champo. Bobo chare si wando será que para tu empezamos chapa ni la napati tu pompo. A bobo gampo te tala ya ra sin que tompa la pata o tene sin que te senta pashari pu. Antu sempa champo pe. Bobo chare si wando la di que chemesa. Rike bon makala chera que para tu empezamos chapa dopa de la pate cheme patang. Nanti sempa champa buka cara semua sempa pasara tadi pula tu kitchen masa. Cari bu rike bon makala cara ke paru tu chimpa sama cepat apa berita apa ta cate pompo kapote ta ya ra sing kita apa yang ta pa yesu ta su ta pa ni su so su le ya ta pa ni sama yin ta pa ni la se sama yin te sente su watan du shetan apa shepena nama ta pa sharifu ta na cho tan che to pa ni si te me pa ma ki e pa ma pa drima me pa ma drima tan drima me pa drima me pa kangwa me pa shari pu ta na tan to pa mi
Abanila Same, Sawame, Dushame, Napasape, Meme, Shame, Sumedra Medrimera Mera Chamecho Meto Mikikam, Mepa Neji, Yanjik Nepato Meto, Maripame, Maripasepa, Mepame, Gashime, Gashimpato Meto. This is Watan. This is do Watan, go to Watan, go Patana, me Shimeto Pame, Matabaya Meto Shari, Putana, Yatusepana, Topome Peshishara Kiparo to Chimpala, ten Shin de Nesima, Ripame Shin, Ramete, Shin Shalosin, Nayin La de Petashin, the Betana, the Pesangatan, check, and Kara, Kiparo to Chimpa de la Tene, Lana Mepe, Young Tapa, Sope Yang Judo, Gompa, Sope Sang, so Tatana, Chara Kiparo to Chimpa, Yar, in Pachampanami, Lana Mepe Yamidan Pata, Ebeyan do Yan Tanchere. Atunci watch Chepeyan Zubena de Pache Pasha Teshera que para tu chimpe me pota eta muka te gate para sangate body so sharibu gantu sempa tempo te tachara que para tu chimpa la pa chao tene chonde de que shele shente gantu sempa tempo o bachare si wando le so che watino lexo che potete shinto te shinte chita kote te pate shinto chara que para tu chimpe samola che pachate Tesi si pesero nango, chonden de kiti que se kase. Se tan de pachari butan, gato se pase pachapo, po pachare si wan ju tan. Tanche de tanne de bego de la ta mita la magi tan di se pechirante. Chonden de kisi lo nago pato to chomande machera que pare tu chimpani pase chopa te pachapo to so. Namola chixelo sangelo chixelo chola sexelo kendela chixelo. Chamotera che pare tu chimpala sexelo di che topasu. No, dopo due ti c'è le guampo di anche c'era che pare tu cimpe toma la sci. Dicono in sempre mi tumpe. Chama tanzi de pate shin tu da chi c'era che pare tu cimpe toma la sci. Dicono in sempre mi tumpe cham. Tanche ci dopo due ci me pa due ci se wa due ci ratu se wa due ci. E che te ci da go chun che per me pa chi me pa. Che pa me pa ta me pa angwa me pa dro me pa ta te to mi to shin min. E se passa per sai mana che tampata la cixelo sai c'è pala. Chitana wasewayi patuchapetan sekune wase dusu. Ambayan sabasama yamanu balaya basapatena badisati. Ambayan sabasama yamanu balaya basapatena. Sabasama sabasama mariago ha 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 ha. Sabasama sabasama yamanu balaya. Sabasama sabasama mariago. Sabasama sabasama yamanu sabasama. Yamu baba sabasama yamu baba mariago. Sabasama sabasama mariago ha ha ha. Sabasama 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 yamanu balaya basapatena. Yamu baba mariago sabasama sabasama. Passato sama yamu balaya basapatena. Uruzo
Namo Radha Masagara Bharatana Viragaya Tathagataya Arate Sambhya Sambhudaya Nama Sarva Tathagate Vyarate Sambhya Sambhudaya Nama Arya Valakita Svaraya Buddhi Satvaya Sapaya Mahaguru Nikaya Yadam Dara Dara Dire Dire Duru Duru Iti Vate Sale Sale Prasale Prasale Kusume Kusume Varnimini Siti Vala Napana Yesva Namo Ratnadara Masagara Varatana Viragaya Tathagataya Rate Sambhya Nama Sarva Tathagate Vyarate Sambhya Sambhudari Nama Arya Valakita Svaraya Buddhi Satvaya Sapaya Mahaguru Nikaya Dara 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 Sale, sale, prasale, prasale. Kosume, kosume, valale, mele, siti, valana, vanesa. Namo ratna, tarama, sagala, pratana, vrahaya. Tatakataya, rate, sambhya, sambudaya, nama, sarva. Tatakate, varate, vya, sambha, sambudari. Namari, avalakite, svaraya, bodhisattvaya, masabaya. Mahaguru Nikaya. Dara, dara, diri, diri, duru, duru, iti, vate, sale, sale. Sale, sale, kosume, kosume, valale, mele, siti, valana. Namo Radha Masagara Bharatana Viragaya Tathagate Bharate Sambhasa Budaya Namo Sarva Tathagate Bharate Vyasambhasa Namarya Palakite Svaraya Buddhi Sabaya Mahasabaya Mahaguru Nikaya Dadam Dara Dara Diri Diri Duru Duru Iti Bate Sale Sale Prasale Prasale Kusume Kusume Barale Mele Siti Vala Napana Yeswa Namo Radha Masagara Bharatana Viragaya Tathagate Yarate Sambhasa Nama sarva tata gati vera devya sambhya sambhudali. Nama arya palakita svaraya bodhisattvaya mahasabhaya mahakurinikaya. Adam dara dara diri diri duru duru. Iti bade sale sale prasale prasale kusume kusume. Sagara varajana varavaya tata gate yarade. Sambhya sambhudaya nama sarva tata gate vera devya. Sambhya sambhudaya nama arya palakita svaraya. Bodhisattvaya mahasabhaya mahakurinikaya. Adam dara dara diri diri. Dere dere de bade sale sale prasale prasale kusume kusume barale mele mazagara baratana baragaya tata gadaya rade sambha sambuddha nama sarva tata gade barate vya sambha sambuddha nama arya palakite varaya bodhisattvaya mahasabhaya mahakurunikaya dara dara dire dire duru duru ede bade sale sale prasale prasale kusume kusume Nadara Mazagara Baratana Barangaya Tatagata Yarade Sambhya Sambhudai Nama Sarva Tatagate Baratevya Sambhya Sambhudai Nama Arya Balukite Varaya Bodhisattvaya Mahasabhaya Mahagurinikai Dara Dara Diri Diri Duru Ide Bate Sale Sale Prasale Prasale Kusume Kusume Varale Mele Side Mazagara Baratana Barangaya Tatagata Yarade Sambhya Sambhudai Nama Sarva Tatagate Baratevya Sambhya Sambhudai Namaria Balukite Svaraya Bodhisattvaya Mahasattvaya Mahagurinigadam Dara Dara Diri Diri Duru Duru Ide Vade Sale Sale Prasale Prasale Kusume Kusume Varamile
Ok. Bien. Bien, entonces continúo. El factor mental con respecto a la generosidad, con la generosidad en cuanto a las dos acumulaciones y las cuatro escuelas, aunque ya realmente había tocado en la primera enseñanza un poco de la generosidad, ¿no? El factor mental, nuevamente, pero lo voy a tocar. Este factor mental lo voy a tocar con respecto a la apreciada vida, o sea, la generosidad con respecto a la apreciada vida, ¿ok? Es importante. ¿Qué es el factor mental de la generosidad con respecto a la apreciada vida, con respecto al camino medio, con respecto a las cuatro escuelas de la naturaleza de la mente? Ajá. Entonces, vamos a empezar. Voy a empezar. El factor mental, ¿por qué la generosidad, la máxima generosidad es cuidar la apreciada vida en una verdad convencional, ¿no? Es cuidar las 26 cualidades, tanto de uno como de los demás, en la visión mahayana y tantrayana. Pero para poder realmente poder aspirar a realmente generar la bondad con respecto a la apreciada vida, ya que es la base de la liberación hacia la felicidad y el gozo, pues es practicando la ética y la moralidad, los tres tipos de ética y moralidad, reconociendo las 26 cualidades y esas 26 cualidades ocuparlas cada instante para cultivar el camino medio o generando virtudes. Esa es la posibilidad de tres bases, de reconocer, sostener y que crezca o se expanda la apreciada vida. Como factor mental, lo que estamos diciendo es que si el observador no reconoce estas bases, como por qué es tan importante la apreciada vida, pero no solo por decir que se es feliz o se es infeliz o lo que se está viviendo es bueno o es malo, no estoy hablando de eso. En un factor mental me estoy refiriendo a que si el observador desconoce qué es la apreciada vida, cómo surge la apreciada vida, cómo surgen las 26 cualidades a través de la ética y la moralidad y cómo puede a través de esa visión cultivar la renuncia hacia sí mismo en la liberación, el camino medio a los demás, entonces implicaría que está falto de virtud, ¿no? Eso implicaría todo lo contrario, que se está falto de virtud. Entonces, por lo tanto, sería todo lo contrario al factor mental de la generosidad, que es la generosidad como la apreciada vida, ¿no? Factor mental de la generosidad con respecto a la apreciada vida. Entonces, realmente tenemos que cuidar esta base. Como factor mental se refiere a que el observador pueda reconocer en el estado burdo, sutil y muy, muy sutil, qué es la apreciada vida, ¿no? Pero no solo basta con reconocerla, sino te tienes que esforzar por, como dije, tres bases: reconocerla, sostenerla y expandirla. Si no haces esa base, o sea, es decir, puedes saber sobre la apreciada vida, pero si no te esfuerzas por esforzarte digamos, reconocer y sostener la apreciada vida, ¿qué sentido tiene, no? Es como decir que sabes Dharma y vas y fumas un cigarro, ¿no? Es como decir que sabes Dharma y matas un animalito, ¿no? Es como decir que llevas enseñanzas y le creas obstáculos a los demás, ¿no? Le estás creando obstáculos a los demás, directa e indirectamente, que acortan su vida, la felicidad, los logros. Entonces, cuando digo esto es parte del factor último que di, la ecuanimidad. La ecuanimidad es un punto que surge de la compasión, pero ahora la generosidad con respecto a la apreciada vida se está refiriendo a que si no tienes este entendimiento en el estado burdo, ¿no? Este reconocimiento, pues difícilmente se va a poder llevar a cabo a través de los 5 agregados y de las 3 puertas, ¿no? Bien. Ahora, eso es hacia uno mismo, que sería ¿qué? La visión vaibhashika. En la visión vaibhashika sería ver esta visión, conforme la fui diciendo ahorita, desde tu propio lado, ¿no? Reconocer, sostener y expandir la apreciada vida con respecto al estado sutil, que sería reconocer esto que estoy diciendo, burdo, perdón, al estado burdo. Al estado sutil quiere decir, tienes que reconocer que no has vivido siempre como humano y que no has experimentado las 26 cualidades. Si crees que lo has experimentado, entonces ya te hubieras liberado. Si ya hubieras liberado muchas vidas como humano, voy a poner un ejemplo. Aquí es donde alguien puede dudar, ¿no? Como factor mental. A ver, si tú das de antemano que otras vidas fuiste humano y has sido muchas veces humano, entonces por qué no te has liberado? Porque quiere decir que como humano, se supone que si has vivido muchas vidas, ya tuviste que haber acumulado cierto karma positivo, ¿no? Cierto mérito, comprender más la naturaleza de la mente, el estado sutil, no muy sutil. Y como dije, generalmente esto lo hacen los serrabacas y los platicabudas, y aún así quedan ahogados en muchas vidas porque se les olvida, porque no reconocen esta base de la apreciada vida. Se les vuelve a olvidar, es lo que estoy diciendo.
Entonces, ¿realmente qué tanto crees que has vivido como humano? Si nos vamos a vidas pasadas, si nos vamos a vidas futuras, ¿no? Y esto quiere decir que en el estado sutil, como factor mental de la generosidad hacia la apreciada vida, es reconocer que no se ha vivido como humano. No se ha vivido tantas vidas como se cree como humano. ¿Por qué no? ¿Alguien te de duda? Porque se sigue impulsado por el deseo, se sigue impulsado por la forma y la no forma. ¿De dónde viene ese estado? De los reinos inferiores, ¿no? Y eso quiere decir, de entrada, si en esta misma vida sigue ese impulso, te está diciendo que sí se viene de vidas inferiores, se viene de reinos inferiores por muchas vidas. No es si lo crees o no lo crees, ¿sí está claro? Entonces, pero en factor mental ya no hay duda. Ahora, el yo lo que puede decir es tal vez, ¿no? Puede decir si es un practicante de primer recipiente o dos, puede dudar, ¿no? Puede decir, pues quién sabe, ¿no? A lo mejor no he hecho tantas cosas tan negativas anteriormente o visiones erróneas. Te diría que el hecho de estar atrapado en los tres reinos y en la rueda de la vida y muerte indica que se viene de reinos inferiores, ¿no? Sin duda alguna. No hay ninguna duda, pero el yo te puede hacer creer que sí pudo haber alguna virtud, ¿no? Entonces, en el estado sutil es que se reconozca que se ha pasado por reinos y muchos reinos inferiores posiblemente. ¿Y a qué se refiere esto? Entonces tendrías que purificar, ¿no? Tiendo que purificar las visiones erróneas con respecto a las vidas pasadas como reino inferior, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? Y para purificar los reinos inferiores. Ok, ok. Está bien, está bien. Es que es larga distancia, ¿no? A Guadalajara. Ya dice, Sí, tarde más en llegar hasta sí, acá. sí, exacto. No llega la señora Alicia. Está bien, está bien. No se preocupe. Sí, ya, a ver, ahorita sí, funciona Sí, bien, espero que sí. sí. Ok. Entonces, en el estado sutil hay que reconocer las vidas pasadas, las tendencias que se vienen acumulando por karma, por impermanencia del yo, y se refiere en el estado sutil de la apreciada vida, que realmente la generosidad de la apreciada vida, ¿cuánto crees que se ha generado como preciada vida humana? Las 26 cualidades, por ejemplo. ¿Cuántas vidas se ha vivido así? ¿No? ¿Cuántas vidas hacia el futuro esperan de ese modo? Si no, entonces lo que hay que hacer, ¿qué es? Pues purificar esas visiones erróneas, precisamente, ¿no? Y purificar se refiere a que reconocer en el estado sutil es reconocer el estado sutil del karma, la impermanencia del yo y poder transformar ese estado sutil en qué? En una visión correcta, es decir, en la acumulación de karma positivo, en la acumulación de mérito y en la acumulación de realizaciones. ¿Para qué? Para que eso te lleve a la perfección de la sabiduría y puedas reconocer por fin que todo estado surge en la mente y no es independiente a la mente. Ahora, en el estado muy, muy sutil, en una verdad convencional, eh, se es compuesto y condicionado prácticamente para todos los seres sintientes, ¿no? Es decir, se está sujeto al karma, a la impermanencia del yo, posiblemente no se puede reconocer tan sencillamente la naturaleza luminosa o completamente luminosa, pero en el estado sutil, muy, muy sutil, lo que se trata es de reconocer el estado completamente luminoso. ¿Qué es lo que está impidiendo reconocer el estado completamente luminoso? Entonces, en una verdad convencional, se supone que tienes la aspiración de ser un Buda, ¿no? Todos tienen esa naturaleza inherente de aspirar a ser un Buda y reconocer un Buda en un estado completamente luminoso. ¿Qué es lo que está impidiendo realmente alcanzar ese estado o ese reconocimiento? Porque un Buda ya eres, lo único que falta es que lo reconozcas. Por eso no tiene tanto show esto de que si es Lama, si es Rinpoche. Eso es, simplemente se supone que es alguien que está entrenando ese estado, pero tampoco quiere decir que los demás no lo puedan reconocer, porque su naturaleza es esa, luminosa, completamente luminosa. ¿Qué es lo que está impidiendo posiblemente que lo puedas reconocer? ¿Yo? Sí, el yo, ¿no? Pero, ¿a qué se refiere este yo realmente ya para el estado tanto sutil y muy, muy sutil? En el estado muy, muy sutil, ¿qué es lo que está impidiendo que, se pueda reconocer el estado de iluminación y completa iluminación? Sí, el yo, pero ¿cómo en base al yo? O sea, ¿cómo? El yo se refiere a que no puedes reconocer, reconocer, ni sostener, ni expandir tampoco. Expandir se refiere a completar, reconocer, sostener y completar el camino medio.
que son todos los estados de la naturaleza de la mente. Eso es en el estado muy, muy sutil, ¿sí está claro? Entonces, lo digo ¿por qué? Porque en el estado burdo sí es decir, ajá, el yo es el obstáculo, no está en duda. Ese es el obstáculo para que los seres no sufran, dejen de sufrir, sean felices, ajá, y posiblemente alcancen un estado de gozo, completa luminosidad. En el estado sutil, el yo actúa impidiendo el reconocimiento de la iluminación, ajá. ¿Qué es el reconocimiento de la iluminación? Que no puede reconocer al yo y que no puede reconocer cómo llevar a cabo el camino medio. Por lo tanto, no puede reconocer el estado sutil de la mente. ¿Cuál es el estado sutil de la mente? Luminosidad. Esa es su naturaleza. Bien, el estado muy, muy sutil, claro que también es el yo lo que está impidiendo para reconocer este estado, pero ¿qué es lo cómo actúa, a qué se refiere que el yo es un obstáculo en el estado muy, muy sutil? A que, aunque se pueda reconocer un poco el camino medio, no se puede completar el camino, no se puede reconocer completamente y no se completa el camino medio, por lo tanto no se puede reconocer el estado completamente luminoso. ¿Sí está claro? Eso es lo que está impidiendo el yo, reconocer y completar el camino medio, ¿no? Y entonces, a esto se refiere que mientras no se pueda reconocer de este modo, entonces en el estado desde burdo, sutil, muy sutil, hay obstáculos para reconocer pues el estado de iluminación y completamente iluminación, ¿no? Y eso surge desde desconocer precisamente la generosidad de la apreciada vida. ¿Sí? Surge desde ahí, precisamente, ¿no? Porque precisamente el yo es muy, muy complejo, ¿no? Lo digo porque se oye sencillo, pero todos los que se introducen en la mayoría de Dharma piensan, la mayoría se la pasa hablando del karma, ¿no? Y meditando en el karma, en la impermanencia del yo, lo cual no es incorrecto, es un medio hábil. Pero la pregunta es, ¿cuántos meditan realmente la apreciada vida? Y lo vuelvo a decir, Atisha Pankara pasó más de 30 años, ¿no? Como gurula, como estos dando enseñanzas sobre la apreciada vida, ¿no? Y podía llevar a los seres a la iluminación. Se podía liberar a los seres y hacer que reconocieran su estado luminoso y completamente luminoso. Claro, estamos hablando de una época con más obstáculos, posiblemente con visiones más confusas, ¿no? Debido al yo, que se fueron acumulando por décadas, por vidas, ¿no? Por siglos. Pero realmente la base que estoy diciendo ahorita es que esta es la base que realmente te libera, ¿no? Con respecto al gozo y la felicidad, ¿sí? Bien. Y se refiere entonces a la apreciada vida. La mayor generosidad con respecto a la apreciada vida es cuidar los dones y las libertades. Eso es desde el estado burdo, cuidar los dones y las libertades, ¿sí? Ahora, ¿sí está entendido qué es cuidar los dones y las libertades? ¿No? Porque esto lo quisieron tomar muchos asuras y devas y los seres, aunque no lo crean, son así, ¿no? Que ni me pasa el aire, ¿no? Porque tengo que cuidarme tanto, porque soy tan importante, soy alguien que debo de cuidarme tan. Ya entendí que es cuidar la apreciada vida, ¿no? Que me cuide hasta de que me pase el aire o de que toque algo impuro o que alguien me hable y que me contamine, ¿no? Por su energía negativa, ¿no? O sus visiones erróneas, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que acabo de decir? ¿No? ¿Qué es cuidar la apreciada vida? ¿Alguien sabe qué es cuidar la apreciada vida? Que parezcas longevo y te veas joven y no importa a costa de qué por 60, 80 años, eso es cuidar la apreciada vida. ¿Quién sabe? A ver, ¿quién? Seguir los 3 tipos de ética y moralidad. Ok. Pero si, ok, eso va a ayudar. Pero si tu fin, ¿para qué practicas eso? ¿Para qué practicas esos 3 tipos de ética y moralidad? Para no renacer en los reinos inferiores. Ok, y te voy a poner esto. Practicas los 3 tipos de ética y moralidad y sufres algo en el cuerpo y te duele. Y te duele una cortadura, una raspadura, voy a poner un ejemplo, algo. Algún efecto. Y aunque practiques la ética y moralidad, ¿por qué se manifiesta así?
Un dolor de muelas, un dolor de cabeza, un dolor de rodilla. ¿Por qué? ¿Por qué se manifiesta así? Aunque practiques la ética y la ¿Por el moralidad. yo? ¿Por qué? ¿Por el yo? ¿Por el yo? Ok, ¿y a qué se refiere que por el yo? Bueno, y porque se está expresando un karma, ¿no? También. Ok, ¿y de dónde surgió ese karma? Ajá, sí del yo, pero ¿cómo? Acciones ¿Vale? de las acciones, ¿Pero qué tipo de acciones? eh, pues negativas, con falta de generosidad, de ética. Puedes practicar, como dije, la ética y la moralidad, pero un soldado, lo vuelvo a decir para que no se confunda nadie, un soldado puede practicar la ética y la moralidad. Y la pregunta es, ¿por qué no se ha liberado y alcanza la felicidad? Un soldado. Si no, véanlo. Vean un batallón y van a ver si no les ponen disciplina y hace esto y, ¿no? Ustedes en sus carreras tienen que practicar ética y moralidad, ¿no? Disciplina. Y todos practican la ética y la moralidad y la disciplina, por ejemplo. ¿De qué depende? O sea, la ética y moralidad es una base, pero ¿de qué depende? Puedes saber de ética y moralidad y esforzarte por la ética y la moralidad, pero ¿de qué depende que esa ética y moralidad sea realmente algo que te lleva a cuidar la preciada vida? Y más en factores mentales, ¿no? Eso tiene que estar bien claro, bien clarito. Porque si no te puede confundir desde estados sutiles, burdos, sutiles y muy, muy sutiles, ¿no? De hecho, los cerravacas saben mucho de ética y moralidad, pero solo eso. Saben de ética y moralidad, ¿no? Y el saber no implica que te va a liberar, ¿no? Un practicabud igual. ¿Qué es lo que realmente importa de esta base para cuidar la preciada vida? Hay personas que viven mucho tiempo y la pregunta es, ¿son felices? ¿No experimentan obstáculos? ¿Se sienten felices con la preciada vida? ¿O más bien se va volviendo algo que les causa más sufrimiento con el paso del tiempo? ¿Qué es entonces? ¿Qué creen que sea? Se pueda cambiar la visión y practicar realmente la, la ética y la moralidad, o sea, basado en cuidar estas 26 cualidades. Sí, pero como dije, ¿cómo sabes que, o sea, ¿a qué te refieres con cuidar? ¿A qué te refieres con cuidar? ¿Es tuyo? ¿Te pertenece? A eso me estoy refiriendo. Porque en eso puede caer bien fácil alguien, ¿eh? Es mío, lo cuido porque de algún modo vivo con eso y lo tengo que cuidar. ¿Pero por qué lo cuido? Porque de algún modo sí tengo esa percepción de que es mío. ¿Qué es mío? Eso que, este ojo, esta nariz, este cuerpo, estos agregados. ¿Sí me explico? Por eso lo tengo que cuidar. No sé si me explico. Hay un sentido de cierta posesión, de cierto querer que se posee algo, ¿no? Un instante, este recipiente, algún agregado. Por eso lo voy a cuidar. ¿Sí me expliqué o no? La mayoría hace eso, ¿eh? Si eso sí bien va, ¿no? Y eso no es cuidar realmente la preciada vida. Ni siquiera en el estado burdo, ¿no? Voy a poner un ejemplo, ¿no? Es como decir, me baño todos los días y me cepillo los dientes para estar limpio. Te diría, pues está bien, ¿no? Por compasión está bien, ¿no? En cierto aspecto, pero realmente eso es cuidar la preciada vida. ¿Realmente es solo eso? O más bien hay un aferramiento a que te quieres ver limpio, te quieres sentir limpio. ¿Qué es estar limpio? ¿De qué sirve que estés limpio si sigues creando visiones erróneas con faltas éticas? ¿De qué sirve? Solo es un engaño más, ¿no? ¿No crees? ¿O no? Entonces, ¿de qué depende? A ver, ahí va. ¿De qué depende? Bueno, este capítulo se acabó. Nos vemos el próximo eón. Nos vemos la próxima vez. Hasta aquí llega. Tan, ¿no? No, recuerden, es importante, ¿no? La motivación.
Lo he explicado un sinnúmero de veces. No es empezar al revés. Cuando digo que la base de la vibración es la ética y la moralidad, sí, sí lo es. Pero ¿de qué depende que esa ética y moralidad funcione? O sea de más beneficio, por decirlo así, y no se contamine. Y más en este aspecto de la apreciada vida, pues de la motivación. ¿Qué es lo que te está motivando para practicar la ética y la moralidad? Si te motiva la ética y la moralidad de que vas a vivir más tiempo y tú no vas a sufrir, esta visión es una visión todavía muy, muy, muy aferrada al yo, ¿sí está claro? ¿Qué tanto alcance puede tener? Es muy corto alcance, ¿no? De hecho, lo digo esto porque es muy peligroso para aquel que dice, esto obsérvenlo, que no se malentienda si hay duda ahorita. Hay alguien que puede practicar y decir que practica la ética y la moralidad, ¿no? Oh, sí, llevo 20 años, 40 en esta vida, ¿no? Y juzga a otro que no lo hace, ¿no? Ve a otra persona que toma, que fuma, que es, pues una persona pues, con muchas visiones erróneas y lo juzga, ¿no? Y dice, esa persona qué mal, ¿no? Que no practica la ética y la moralidad, que no practica las virtudes, ¿no? Y desde el punto de vista de la compasión y la sabiduría, ¿quién está peor? ¿Quién está mal? ¿El que lo está diciendo o el que lo está viviendo? Si está tan certera tu base de ética y moralidad, se diría, ¿por qué no te debe de preocupar lo que haga alguien? Realmente como tal, ¿por qué te tiene que perturbar lo que haga alguien? ¿Por qué? ¿Por qué sí o por qué no? No te tiene que perturbar porque de entrada el karma es intransferible, ¿no? ¿No? Pero ahora, si vamos a la visión Mahayana y Tantrayana, claro que estableces un karma colectivo. Pero en ese karma colectivo, ¿cómo van a cambiar las cosas si tú no cambias la percepción? Eso es en la escuela bálstica. Y a eso se refiere mejorar la motivación, ¿sí está claro? Si tú no mejoras la motivación de la práctica hacia ti, ¿cómo va a cambiar de ti hacia los demás? ¿Cómo? ¿Ok? Bien, ahora, eso es con respecto, entonces las tres bases son ¿qué? La motivación, la bodhicitta, la aspiración, para que se potencialice ¿qué? Pues la ética y la moralidad hacia ti. ¿Sí está claro? ¿Por qué? Ahora, ¿cómo es hacia los demás? Eso es la escuela prasámica. La escuela prasámica es cambiarte por los demás y reconocer por qué los demás no pueden liberarse del sufrimiento y la felicidad con respecto a la apreciada vida. Por ejemplo, la generosidad de la apreciada vida. Pues, ¿cómo van a liberarse y ser felices si no reconocen de dónde surge la apreciada vida? ¿Y qué es lo que hace que la apreciada vida sea menos sufriente y sea un poco más gozosa, por lo menos en esta vida convencional, ¿no? ¿Qué es lo que realmente, por qué no podrían posiblemente muchos seres reconocerlo así? Por el yo, no está en duda. Pero no es solo el yo. La pregunta es, ¿hay alguien, otros seres, yo no tengo en duda, que practican la ética y la moralidad y no necesariamente llevan un medio como este, ¿no? El Dharma? No lo tengo en duda. Eso no está en duda. La pregunta es, ¿cómo lo hacen? ¿Cuál es la motivación para practicar esa ética y moralidad? ¿Sí está claro? Por ejemplo, puedo tener visiones muy extremas erróneas, puedo creer en otros, en Dios, Cristo, el propio Buda, puedo creer en el Buda. Es decir, voy a ser ético y moral porque aprecio al Buda, tengo fe en el Buda, tengo fe en Dios, tengo fe en Cristo. Sí, pero ¿de qué sirve que tú, digamos, te esfuerces hacia Dios o Cristo o el Buda si no eres ético y moral con otros seres sintientes, que para ti podrían ser ordinarios, otros reinos, por ejemplo? ¿Cuántos son éticos y morales con los animales? ¿Alguien aquí ha meditado en esto que estoy preguntando ahorita? ¿Quién considera que es ético y moral con los animales? ¿Creen que es importante lo que estoy preguntando ahorita? Y ético y moral, crean que no me estoy refiriendo, claro, si se afecta a su preciada vida, si se les lastima, claro que eso es estar falto de ética y moralidad. Pero la pregunta es, observen, ¿cuántas personas hablan, dicen palabras y no les importa que esté el perrito ahí? No les importa. Y siguen hablando con groserías, palabras altisonantes, despectivas, discriminatorias, y no importa que esté el gatito, no importa que esté el ave, no importa que esté el animalito. Eso es una completa falta de compasión. ¿Por qué? No lo consideras porque no lo ves igual que tú. Si los humanos entre humanos se tratan así, ¿no? No cuidan su lenguaje, no cuidan las acciones de cuerpo a mente, no perturbar a otro. Y cuando hay el yo y estas visiones erróneas, pues no le importa, ¿no? No le importa, que es muy actual, ¿no? No es nuevo, ¿no? No es en estas décadas. Encontrar a niños que ya dicen groserías de 5, 7, 10 años, 15, 20. Les puedo asegurar que sus universidades, en bachillerato, universidades, ¿cuántas personas se encontraron así?
hombres y mujeres, con mal habladas, con acciones pues no muy ecuánimes a veces de cuerpo, ¿no? De mente, y no les importaba, ¿no? ¿A poco les importaba que se perturbaran otros, ¿no? Y eso es falta de consideración, ¿no? Es falta de compasión, porque está diciendo que realmente ese tipo de acciones ¿qué están haciendo? Están faltas de ética y moral, pero no solo eso. Y la persona encima te puede decir, pues creo en Dios, ¿no? No, lo bueno que crees en Dios. Ahora imagínate si no creerías en Dios, ¿no? En Cristo, en Buda, pero ¿qué tal, no? Las formas de hablar, de tomar, ¿no? De hacer acciones, ¿no? Es complejo, ¿no? Es una contradicción muy grave. De hecho, esto no es nuevo. En las universidades, bueno, un servidor, pues, no se hizo una visión autocentrada, no es nuevo. Por ejemplo, Jessica, ¿quién fue? Bueno, esto también Andrés, convencionalmente, por ejemplo, la UNAM. ¿Cuántos toman el UNAM, Jessica? ¿Cuántos toman? ¿Te tocó echar ver a personas tomando? ¿Cuántos toman? En las islas de la prepa y Bueno, en las islas de la prepa, pero en la UNAM, las islas de la UNAM, por favor, y estamos drogas. hablando la cantina más grande de México y todos lo saben, ¿no? Todos los que fuimos para allá lo sabemos, ¿o no? ¿No? ¿Vale, Jessica? Digo, y no solo de alcohol, sino también sustancias tóxicas. Marihuana, sí, la vendían como si nada todo el día, ¿no? Y especialmente los que fuimos por allá, seguro, miércoles, jueves, viernes, que es cuando ya había, pues, supuestamente ya iba para el fin de semana, lleno, así, veías que según jugando y cuál jugando, ¿no? Pasaban nomás olías, no, no, qué asunto, ¿no? Bueno, en fin, ¿no? Igual Andrés, no sé si donde estudiaste te tocó algo así, ¿sí? ¿También? Es el ESEP, estudiaste el ESEP, ¿no? Y también, El ESEP, bueno, pues prácticamente es parte, ¿no? Es igual, pues me imagino que llegaste a ver esto. Y no es una crítica, no estoy diciendo una crítica. Solo estoy diciendo, si la escuela básica, si te cambias por los demás, o sea, realmente a poco, ¿cómo podría alguien liberarse un poco del sufrimiento y ser feliz si no cuida su preciada vida? ¿Cómo? ¿No? ¿Esas personas siguieron igual? Si pasaba el tiempo, veías algunos que pues tomaban y así, ¿a poco sí pasaba el tiempo y estaban igual? Sus estados físicos, mentales. ¿Alguien vio cómo se fueron deplorando algunas personas? ¿No es cruel? ¿No es cruel ver cómo a esa época, a esa edad se van deplorando? Ahora, ¿lo alcanzas a ver qué pasó con estas personas 10 años después? Ahora te imaginas 15 años después, 20 años después. Cruel, ¿no? Cruel, porque pues ahora el yo no se da cuenta en el momento de cómo se está creando tanto sufrimiento, ¿no? Por no cuidar su preciada vida. Y no solo estoy diciendo de lo que ingería una persona. Aquí hay tres bases, ¿no? Surge desde lo convencional, surge de un pensamiento, surge de una acción de cuerpo a través de los agregados. Si lo haces porque te sientes atraído a esa experiencia, que es el deseo, el aferramiento a la forma, y claro que niegas completamente a la no forma, ¿no? Completamente niegas la no forma. Pues ¿quién iba a pensar, qué va a pensar que va a morir o va a tener muchos problemas o mucho sufrimiento por hacer esa acción, ¿no? Esas acciones, ¿no? ¿Ok? Entonces, no le caería mal. Por eso fui mucho tiempo de enseñanza en diferentes universidades, ¿no? Precisamente por esto. Aunque no lo crean, fui porque vi una devastación de generaciones, ¿no? Y no sé si cambió los últimos años. Me parece que la UNAM pusieron quisieron poner un poco más pero ya era muy evidente, ¿no? Pero también ya era muy evidente que se habían salido las cosas de las manos, ¿no? Ahora ya no se drogaba algunos días según por imagen, ¿no? De los rectores de la UNAM, ahí en las islas, pero ahora se drogaban en Copilco, ¿no? Se iban ahí a Copilco a todas las cosas ahí que venden alrededor, ¿no? Que fue donde imprimieron, si no les consta, pues bueno, alrededor ponían todo lo que te imaginas, ¿no? Cervecerías, barecitos, todas estas cosas, y no es una crítica, ¿no? ¿Cuántas universidades están haciendo? ¿Cuántas universidades fueron creando esta situación? ¿Por qué surgió esta situación? Por no cuidar la preciada vida. ¿Cuántos están recibiendo una enseñanza en su universidad, en la escuela, de cuidar la preciada vida? Es bien difícil, ¿no? Es muy difícil a veces darse cuenta de cómo uno se va deteriorando, ¿no? Por sus acciones de cuerpo y mente. Y en este factor, crean lo que es muy importante considerar. Cuando digo factor, es que no es si alguien cree en el Dharma o no, sino es evidente. Eso es un factor, ¿no? Un factor es que
no puedes tener la creencia que quieras o método, pero es evidente en una verdad convencional que sí estás experimentando el sufrimiento o la felicidad. Es muy evidente y no la puedes negar. Eso es una verdad convencional con respecto a los factores. Entonces, esto que estoy diciendo en la escuela prasámica, prasámica, que es desde su propio lado de los seres, es cambiarnos y entender qué es lo que lleva a los seres a deteriorar su preciada vida. ¿Por qué no pueden ser generosos con su preciada vida? Y precisamente al cambiarnos por ellos y ver de dónde surge el sufrimiento, cómo ayudarlos. ¿Sí está claro? Precisamente, no es juzgar, sino al contrario, ¿por qué tomas? ¿Ok? Porque seguramente tienes deseo, ¿no? ¿Dónde surgió ese deseo? En el cuerpo. Por lo que ves, escuchas, sentiste, lo sigues reiterando, ¿no? Con el habla, ¿no? Las personas buscan eso, les agrada, y simplemente con la mente, ¿no? Pensamientos que refuerzan y refuerzan una y otra vez la experiencia, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo ayudar a alguien desde la escuela prasámica, desde su propio lado? Entonces, como dije, primero está la escuela vaibhashika, ahora es la prasámica. ¿Cómo ayudar a cuidar la preciada vida de los demás? ¿Cómo se le ocurre a alguien? ¿Cómo ayudar a cuidar la preciada vida de los demás? A ver. Porque esa es la mayor generosidad para acumular karma positivo. ¿Sabías eso? Tú acumulas inconmensurable karma positivo cuidando la preciada vida, más que dando miles de fortunas, ¿no? A diferentes tipos de acciones. Porque eso va a pasar, pero eso, bueno, esa fortuna puede sostener muchas cosas, no está en duda loables, pero ¿de qué sirve si no hay vida? ¿Sí está claro? ¿Por qué es cuidar la preciada vida? ¿Qué harías? ¿Qué puedes hacer para cuidar la preciada vida? No solo, ya dije un poco desde tu propio lado, la escuela bebásica, de los demás. A ver, ¿de qué tienes que estar imbuida esa visión? ¿Mandé? Sería a lo mejor de compasión y sabiduría de tratar de hablar con esas personas. Bueno, darle algún consejo a esas personas que están en esos estados que en realidad, pues no sé, a veces dar consejos como no sé qué tan benéfico puede ser, pero pues uno los tiene que hacer porque pues es lo que uno puede hacer. No se Ok, me ocurre que... dar un consejo. Y si esa persona se pone agresiva y si te insulta, ¿quién tuvo la visión correcta o incorrecta? ¿Esa es compasión? ¿Esa fue compasión? Sí, ¿O ¿no? hubo aferramiento a querer cambiar algo? Bueno, sí, de entrada puede ser un poco de aferramiento y ahí está uno. Ok, Pero, por ejemplo, si quisieras, o sea, dar un consejo, más bien uno tiene que pensar antes qué es lo que quieres o tus intenciones, tu motivación, ¿sería? claro, ¿no? O sea, Sí, efectivamente, tienes que revisar tu motivación, la huichita, la aspiración. Pero inclusive, ¿por qué lo estoy mencionando? Que no se malentienda, es como ver a alguien con hambre y si lo ves con hambre, no que le digas que sí tiene hambre, ¿no? Es como decirle, ¿tienes hambre? Pues claro que tiene hambre, ¿no? Ante tu visión, pues creo que es evidente que puede tener alguien hambre, ¿no? Y si y le puedes decir, toma, ¿quieres un poco de comida? La persona te puede decir, a lo mejor, no, no, en ese momento te puede sorprender, ¿no? No, ¿sabes qué? No. Y hasta se puede indignar la persona. ¿A alguien le ha pasado? Que se indigna de la persona, no, 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 pues que me viste cara de pordiosero, me viste cara de que yo no quiero. Hay personas así, ¿no? Hay personas que el yo es muy sufriente y por más que los quiera ayudar a alguien, se sienten muy perturbados, ¿no? Se perturban más. Lo digo porque quién tendría la visión incorrecta? ¿La persona que le quieres dar algo o uno por alterar también a la persona? ¿Sí está claro? Eso no es compasión. Lo digo para que no se caiga en un error, ¿no? Si uno hace una acción compasiva es porque perturba lo mínimo o prácticamente no perturba a ningún ser sintiente, prácticamente, ¿no? Pero claro, estoy hablando de algo ideal, ¿no? Estás hablando del karma, de la impermanencia y el yo. Por lo menos disminuir, ¿no? Disminuir el no perturbar tanto, ¿no? ¿Qué harías para no perturbar tanto? ¿Qué harían?
pues, precisamente se practica hacia uno mismo, que es la renuncia, para de nosotros hacerlo hacia los demás. O sea, Pues esa es la escuela vaibháshika, ¿no? Tienes que tener bien clara la escuela vaibháshika. Empezar contigo, ¿no? ¿Para qué? Para que esto empiece a tener efectos hacia los demás, precisamente, por vacío interdependencia. Y no necesitas cambiar a alguien. Ahora, desde su propio lado, que es la escuela parasémica, claro que puedes ver esto. Y esto es karma de la persona. Claro que es un karma que trae la persona. Obstáculos, visiones erróneas, no está en duda. Pero hasta para ayudar a esa persona, una visión correcta, ¿qué harías? Por eso dije, importa mucho cómo te relacionas con la realidad, que eso es la compasión. De entrada, tendrán que ser palabras muy suaves, ¿no crees? Palabras suaves, bondadosas, acciones muy bondadosas. Porque si no lo haces, ¿qué crees que pase? A ver, dile a alguien en la calle, no tomes, y te puede contestar de miles de formas, ¿no? A la mayoría le van a contestar. Y más a una mujer, ¿no? A ver, una mujer, y no por clasificar o no, una mujer llega y le dice a alguien en la calle eso, ya quiero ver qué te van a decir estas personas, ¿no? ¿No? Te van a insultar, te pueden decir varias cosas, ¿no? Y pues eso te puede hacer sentir mal, ¿no? Y te puede perturbar. Entonces, de entrada son acciones basadas en la bondad, ¿no? Es decir, el no perturbar, ¿no? Si es que vas a hacer una acción de cuerpo y mente. Pero realmente la compasión en cuanto a la escuela prasámica hacia los demás, ¿qué es lo que hay que hacer para no perturbar a los demás si se reayudan? Uno, que parece que es desde tu propio lado, pero sí, o sea, sí es si lo vemos de la escuela vaibháshika. Pero en la prasámica, ¿tú sabías que ayudas más si tú no consumes ese tipo de tóxicos? Si tú reconoces que no lo utilizas y lo dedicas para que el otro no sufra, algo puede pasar en algún momento. Así, fácil. Y no necesitas decirle nada a nadie. ¿Sí está claro o no? ¿Por qué? Porque tú mismo te das cuenta que no estás haciendo, ¿qué? Una causa y condición cooperativa. Por ejemplo, ¿no? Cooperativa, acumulada, generada de esa acción negativa, desde su propio lado inclusive de ser. ¿Cómo voy a ayudar a alguien si quiero cambiar al objeto? ¿El problema es el objeto? O sea, ¿el problema es el alcohol? ¿El problema es el cigarro? ¿El problema es la marihuana? ¿Los tóxicos? ¿Ese es el problema? ¿O el problema es un observador que se relaciona incorrectamente con el objeto? Es decir, la realidad. Puede haber miles de millones de toneladas, por eso es absurdo, ¿no? Que capturaron 40 toneladas de marihuana. Ajá, y luego, ¿y por qué no agarraron a los que tienen esa marihuana? La pregunta, ¿no? La marihuana ahí está, ni modo que camine y te va a decir, fúmame, o nada más de verla ya te causó perturbación y te llevó a otra cosa. No, ¿verdad? O sea, no funciona así. Puede ser una causa y condición cooperativa, es decir, pues no llegó por sí misma, ¿verdad? Alguien tuvo que llevarla, transportarla. Pero realmente el sufrimiento, ¿quién es? El observador, ¿no? Ese es el sufrimiento, no el objeto. El objeto, pues ahí puede estar o no estar, pero no es el sufrimiento realmente. El sufrimiento es el observador, cómo se está relacionando con la realidad. Si tú te relacionas correctamente con la realidad, por vacío interdependencia puedes hacer que otros seres se empiecen a relacionar gradualmente así. ¿Sí está claro? Por eso, no necesariamente tienes que decirle algo a alguien. No. Más bien, con el hecho de que tú no lo consumas y lo dediques para la liberación de esos mismos seres, del sufrimiento a la felicidad, les puede ayudar en algo, gradualmente. Ya dependerá de ti que tanto te esfuerces para que surja así. Bien, y lo puedas reconocer. Bien. Esa sería una acción compasiva. Bueno, una acción compasiva es que, por ejemplo, sí puedes decir algo, pero lo haces para que la persona no sufra, es tu intención, tu motivación. Pero con todo y eso, en el momento que se perturbe o se altera alguien, no lo vuelves a decir, ¿no? Ni en broma, ¿no? O sea, quieres dar un apoyo, por ejemplo, para pues, la persona coma, o es las personas, o que se liberen de eso, a lo mejor con una terapia o desarrollo, no sé, algunas formas. Pero si no funciona, pues la motivación es que tú querías ayudar a que se liberaran, ¿no? La persona, los seres sean felices. Pero la sabiduría es ya reconocer que surge en la mente. ¿Y cómo surge en la mente? Pues de este modo. Si tú cambias la percepción, va a cambiar la realidad. Y ahí no necesitas ver al objeto, no necesitas ver al ser. Con el hecho de que tú dediques en el día una acción que tú estás trabajando contigo, esforzándote por la ética y la moralidad, la apreciada vida, ¿no? En cuidarla, te lo aseguro que en algún momento, gradualmente, va a surgir con otro ser.
¿Bien? ¿Ok? Eso es el factor mental de la generosidad con la presencia con respecto a con la escuela, hacia ti, la vaibhashika, la prasámica. Ahora la madhyamika. La madhyamika es que hasta que tú no te liberes desde tu propio lado de las visiones erróneas de la apreciada vida, cómo surge y cómo, como dije, las tres bases, reconocerla, sostenerla y que se expanda o crezca, pero a su mismo tiempo hacia los demás reinos y seres sintientes, al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Cómo hacer que reconozcan los demás esta base? ¿No? Y se refiere en la escuela madhyamika que tengo que estar muy observador con el método, ¿no? De la compasión, indagación, observación, introspección, de cómo surge en ti la apreciada vida y cómo, como dije, reconocerla, sostenerla y expandirla, pero también hacia los demás. Darme cuenta cómo en una verdad convencional los puedo ayudar directa o indirectamente, pero también hacia una verdad última. Es decir, que lo que estoy viendo no existe de ese modo, son seres transitorios, solo es un engaño, es un recipiente, más la mente, lo que importa es la mente en la sabiduría, porque es de donde están surgiendo todos los sufrimientos y todos los engaños, y es lo que tengo realmente que tratar, ¿no? En la sabiduría tengo que tratar el karma ya no externamente, sino internamente, la impermanencia, el yo. ¿Y cómo lo voy a hacer si sigo engañado por lo que alguien dice, hace o piensa? Precisamente me tengo que introducir al estado interno de la mente, a lo interno, se refiere a ya no ver hacia afuera a través de los agregados, sino llevar diferentes medios hábiles como meditar, diferentes medios hábiles, prácticas de purificación, enseñanzas que me permitan introducirme al estado interno de la naturaleza, de la mente, es decir, no ver las cosas más hacia afuera, sino internamente y reconocer que el karma surge en la mente, la impermanencia surge en la mente, el yo surge en la mente. Si tú lo vas reconociendo, por base interdependencia, sí lo pueden ir reconociendo en algún momento, un sinnúmero de seres sintientes. ¿Ok? Bien. Y en la escuela madhyamika es más fácil, pero a la vez pues hay que llevar todo lo anterior. Todo es mente, ¿no? ¿Dónde surgió la preciada vida? ¿Y dónde hay que cuidarla? En la mente. ¿Dónde se disuelve? En la mente. Ni siquiera es importante la preciada vida porque es un concepto, es una experiencia transitoria, pero realmente, ¿dónde surge esa apreciada vida? En la mente. Entonces, realmente, ¿a qué es lo que estás cuidando? La mente. Es un medio hábil para cuidar la mente, más no parece que una verdad convencional es la apreciada vida, pero realmente, ¿qué es lo que estás cuidando? La mente. ¿Sí está claro? Que no sea engañada más por sus visiones erróneas, es decir, el yo, que puedas introducirte al estado sutil y muy sutil lo antes posible. Si tú reconoces ese estado, que es la última escuela, todos son mente. Si tú reconoces ese estado, entonces estás conectado con, no es que haya muchas mentes, es la misma mente. Todo es la misma naturaleza. Si tú reconoces este estado, entonces pues se pueden beneficiar inconmensurables seres, ¿no? De algún modo, directa o indirectamente. En una verdad convencional, y una verdad última, ni siquiera hay tales cuerpos, ni siquiera hay tal dones, porque esto surge en la mente y lo único en la mente es energía en movimiento, luminosidad pura. Entonces, a eso llega muy rápido, aparentemente es la base de la escuela Chitamatra, ¿ok? O Chitamantra. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O duda? Entonces, ¿cómo lo trato? Si veo a alguien sufriendo, ¿no? Sí, o cómo, o a uno mismo. ¿Bien? Adelante. Ya ni digo nada, mejor me quedo callado. ¿O cómo? Del consejo puede servir, por ejemplo, para un pariente cercano. ¿Tú crees que sí tenga cierto sentido hablar con esa persona? Bueno, no decirle a lo mejor directamente que deje, bueno, sí, que deje pues esas sustancias, ¿no? Que hacen mucho daño. O incluso a un hijo, ¿no? A alguien así muy cercano, sí sería conveniente decirle directamente, Por compasión, ajá, sí, pero como dije, ya dije cómo hay que hacer esto en la compasión. ¿Cuál es? Utilizar acciones bondadosas, ¿no? O sea, de cuerpo, de habla y de mente, no queriendo realmente ¿cómo decirlo? Llegar a una visión extrema. Por ejemplo, decirle a alguien, es que todo lo que haces está bien mal, ¿no? Está bien mal y estás muy mal. Si tú llegas así diciéndole a alguien que de por sí ya está sufriendo, ¿qué crees? ¿Cómo crees que reacciona? Y aparte, ¿qué tanta efectividad va a tener lo que le digas, ¿no? Pues no, porque precisamente lo está viendo porque no sabe por qué, seguramente. Y aparte, seguramente está aferrado, por eso lo sigue haciendo, ¿no? uh-huh. Precisamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer?
Pues cuando digo una acción compasiva es la bondad de reconocer que la persona le planteas la posibilidad de si necesita ayuda. ¿Crees que necesitas ayuda de algo? Y es diferente a que tú como forces algo, ¿no? Como decirle a la persona, tienes que hacer esto, ¿no? Tienes que hacer esto, y si no haces esto te va a ir peor y ta, ta, ta. Todo eso lo que va a crear es conflicto, va a crear más aversión, ¿no? Entonces, realmente, cuando digo compasión es decirle a alguien que si requiere algo, ¿en qué le puedes ayudar? ¿No? ¿No? Si la persona te dice, pues mira, sí, a lo mejor puede ser que hasta en ese momento te reconozca, sabes que sí tengo, pues, esta acción la hago muy recurrentemente, ¿no? Porque la verdad no vivo sin eso, me hace, pues lo hago porque quiero, lo hago porque me gusta. Pues creo que eso mismo va a dar la posibilidad de un acercamiento, ¿no? De un acercamiento un poco más con la persona, y la persona misma te irá diciendo si necesita ayuda, si no necesita ayuda ante su visión. Eso es una visión directa, ¿no? Pero por compasión indirecta, pues puede estar en tus acciones del día, dedicar el mérito, ¿no? Para que precisamente vaya disminuyendo las visiones erróneas en algún momento. Pero si lo quieres hacer directamente, tienen que ser acciones, esta ética y moralidad que quieres que los demás practiquen, de algún modo, para su beneficio, claro, tiene que ser con bondad, porque si lo haces de una forma muy tajante, eso se va a volver muy aversivo, te lo puedo asegurar, y va a crear más sufrimiento todavía, ¿no? Entonces, con palabras, acciones bondadosas, ¿no? No queriendo minimizar. Cuando digo bondad es no crear en los tres venenos, que sería todo lo contrario. Precisamente el antídoto de los tres venenos con respecto a esta acción, esta base, es la bondad. ¿Y a qué me estoy refiriendo a la bondad? Ni minimizar el problema de nadie, porque no sabes cómo lo está viviendo. Hasta que no sepas bien cómo lo está viviendo la otra persona. Y si tú dices algo que es incorrecto, puede perturbar aún más todavía. La persona se va a aferrar más todavía a esa experiencia. Entonces, cuando digo bondad, es cambiarte por esa persona, que es la escuela básica, precisamente. La bondad de cambiarte por el ser, y un poco, al tú cambiarte, darte cuenta, por decirlo así, ¿qué te gustaría un poco que te preguntaran? ¿Sí me expliqué? ¿Cómo te gustaría que se acercaran a ti? ¿No? ¿Y quién? Porque hasta para eso no es tan sencillo, ¿no? A veces se quiere acercar el papá y no se acepta, la mamá, a veces tiene que ser un tío, una hermana, una amistad, para que pueda hacerle a alguien caso. Y eso depende nada más por cambiarse con alguien, ¿no? Por ejemplo, cómo tratar a la persona, ¿no? No minimizar lo que te diga, ¿no? Si la persona te dice que ve alucinaciones y eso le hace, y se queda muy, muy en esa historia de por los tóxicos, hay que escuchar un poco y no minimizar lo que te dice, pero a la vez también sí empezar a ayudar, ¿no? Como diciéndole, a ver qué necesitas para sentirte mejor, ya comiste, necesitas comida, necesitas medicinas, ¿qué es lo que necesitas? Una terapia, necesitas alejarte de este lugar, de un ambiente. O sea, como proponer, ¿no? Proponer, pero sin querer realmente alterar tanto la vida de la persona, porque si no, seguramente se va a perturbar, ¿no? Puede surgir ahí aversión. Eso en cuanto a compasión es correcto. Ahora, en cuanto a sabiduría, lo podemos tratar a través también de pensamientos, acciones que dediquemos en el día, pero, claro, si me dice alguien también la perfección de la sabiduría es corregir de raíz el sufrimiento. Entonces, en la perfección de la sabiduría ya ni preguntas nada, ¿no? En la perfección sería eres alcohólico, tomas con la pena, ¿no? Te vas a una terapia un año. Oye, pero no me preguntaste, no me importa, toma, ya hasta pagué, ya vinieron por ti, adiós, nos vemos. Así es la perfección de la sabiduría. ¿Por qué? Porque si no, es como un niño, ¿no? A ver, un niño, déjalo que si ya sabes que se va caminando y se pega, mete las manos a los lugares de donde hay electricidad, ya lo hiciste una vez, dos, cinco, ya hasta te pudo haber pasado algo por ahí. De hecho, a lo mejor ya pasó algo, se cortó, ya hasta recibió una cierta descarga y ves que lo vuelve a hacer, ¿no? Por más que le dices, pues tienes que aplicar la perfección de la sabiduría, ¿no? ¿Cuál es? ¿No? Que, claro, alguien diría ahorita, pues sería algo de la edad media, ¿no? Pero a ver, por ejemplo, si no tienes tiempo de cuidar al niño, no sabes en ese momento qué está haciendo, nadie te ayuda, pues eso, o lo vuelves a poner en una cuna cerrada, o lo amarras, o porque me parece extremo, pero eso es perfección de sabiduría, ¿me explico? ¿Por qué? ¿Quién es el que va a sufrir si tú te descuidas, si te sigues descuidando? ¿Y quién se va a sentir peor todavía si pasa algo? Eso es perfección de sabiduría, ¿no? Que alcanzas a ver que no puedes dejar
que alguien se siga creando más sufrimiento. ¿Bien? Y hay que corregir toda la visión. ¿Bien? ¿Ok? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta de alguien? Es un modo de irse acercando. Ahorita empezamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahorita continuamos con las plegarias, pero ¿hay alguna otra pregunta? Pues, No. ¿no? A veces la perfección de la sabiduría en el Dharma y más en factores mentales, pues no estoy diciendo que no haya compasión, se complementa una a otra, ¿no? La compasión con la sabiduría con la compasión. Pero en la compasión, en la sabiduría hay que ser muy, muy, cuando digo tajante, se está refiriendo a cortar de raíz el sufrimiento, ¿no? Si, por ejemplo, alguien utiliza tóxicos, pues no es decirle, mira, te vamos a dar una oportunidad, ya tenemos como 40,000 o 40 oportunidades, y pues síguelo haciendo, ¿no? No, es como ya poner un poco más más estricta la visión, porque si no lo haces, pues va a seguir sufriendo, ¿no? La persona miente, dice que ya se recuperó y lo sigue haciendo. Entonces tienes que encontrar correctivos muy determinantes para cambiar la percepción de la misma persona, ¿no? ¿No? ¿Ok? ¿Está claro? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Si no, ahorita comenzamos. ¿Bien? ¿No? ¿Todo bien? Ujú. Ok. Entonces sería ya no contribuir más en esas visiones, ¿no? No ser partícipe ya La más de ese. perfección de la sabiduría es ya no contribuir más directa o indirectamente a las visiones erróneas, ni de uno mismo ni de ningún ser sintiente, ¿no? De ninguno, de ninguno. Pues todo esto se tendría que revisar, ¿no? En muchos aspectos. Por ejemplo, es curioso, ¿no? Ahorita, estas semanas me ha pasado cosas así me llega en el celular información así de Dharma, ¿no? Cosa que no pedí, ¿eh? En verdad, me llega y me llega y me llega así cosas que digo, ay, ¿qué onda? Así como un videíto de no sé qué cosas de YouTube. Y y, y estoy viendo lo que me mencionaste, Alejandro, hace un tiempo, en verdad, es increíble, ¿eh? O sea, yo dije, wow, ¿no? O sea, hice un retiro largo, ¿no? En los años pasados, 3 años, 4. Y wow, de repente me llega el video del monasterio, no sé qué, y ahí tienes 1,500 monjes y visitas, ¿cuántos? 20. Wow, ¿no? Y haciendo una puya, 1,500 monjes, y le están viendo 15, 20. Eso te está diciendo algo, eso te está diciendo cuántos obstáculos hay, ¿no? Y ¿por qué lo menciono? Porque eso es no cortar de raíz el sufrimiento, es estar apegado a algo místico, a algo que se oye muy rimbombante, ¿no? Muchos monjes, pero si hubiera mérito, no pasaría eso. ¿Cómo crees? Yo he estado en pullas de los 2,000 monjes y en verdad están afuera del monasterio, están 5,000, ¿no? Sin problema, ¿no? Tomando esas purificaciones afuera del monasterio. Eso. Es curioso cómo ha cambiado drásticamente esta realidad, ¿no? En el sentido lo digo porque realmente ¿dónde está la virtud? ¿Dónde se está cultivando la virtud y el mérito? ¿Cómo? ¿En dónde? Y muchas veces el yo pues se quedó con esta experiencia del pasado, ¿no? O sea, como vengo haciendo lo mismo, me funcionó un tiempo, los métodos, las formas. Curioso, ¿eh? Es muy curioso, y más en la perfección de la serie. Ahorita le diría a alguien, efectivamente hay que revisar y revisar. Si fue exigente el conocimiento en las últimas décadas, ahorita es más exigente que nunca, ¿no? Cambia así, ¿no? Ahorita lo que ahorita me sirvió esto, ya cambió al otro día. Así ya, inmediatamente ya a nivel nacional, internacional, el método, ya el que siguió, ya hay otro que hizo uno más rápido, y así el que siguió, ¿no? Entonces, algo mucho esfuerzo, ¿no? Muy desgastante, diría. Y eso está diciendo cómo se contaminaron los métodos y la sabiduría, precisamente, es cortar de raíz, como decir, basta, o sea, basta. No puedo seguir haciendo lo mismo del mismo modo porque no está dando un beneficio, no está funcionando. Entonces, sí, a eso se refiere cortar de raíz, efectivamente, ya no contribuir a las visiones erróneas directa e indirectamente. Y si no, por lo menos, le diría a alguien, tanto en compasión se vería, si no se va a dar una visión correcta, por lo menos reiterar algo, no causar daño. No causar daño directa e indirectamente a ningún ser sintiente, por lo menos, ¿no? ¿No?
Pero ahorita es bien curioso, ¿no? Todo esto del COVID, ¿no? Entre broma o no, he visto muchos reportajes, ¿no? De fuera también, y pasan a la ratita así, estirando, ya estiró la pata, así literal, ¿no? Mejor ya empezó a hacer pogua por la ratita, ¿no? He visto más de 100 ratitas que pasan así el experimento y ratitas de este tamaño, ¿no? Y así, la inyectan y ya está con los pies estirados, ¿no? Y la pasan como si nada, ¿no? Así, hasta hablando a la persona, así, ah, sí, estamos aquí tratando la vacuna, que no, y la ratita toda estirada, ¿no? Ahí toda muerta, ¿no? ¿Y quién habló de la ratita? Nadie, ¿no? O sea, pero sí hay que salvar al humano, ¿no? Pero la ratita que se muera, ¿no? Que se mueran los ratones, que experimenten con ellos. Entonces, es un poco degenerado cómo se siguen haciendo las cosas. No hay equilibrio, no hay un entendimiento muy claro de hasta dónde se crea sufrimiento, felicidad, y hay que corregirlo por el bien de todos, porque si no se está acelerando el sufrimiento de muchos seres en algún momento. ¿Ok? El antídoto del COVID se llama la preciada vida, pero de todos los seres, ¿no? Ojalá los seres cuidaran más la preciada vida de más seres y se disminuiría en gran medida el sufrimiento en muchos seres, pero como no se está haciendo, es todo lo contrario. Para que esté vivo el humano hay que experimentar con otros seres para que se salve el humano. Muy autocentrado. Así se le va a pasar unos 5 años, 10, 20, 20 años, 30, y no va a solucionar nada. Solo se le van a venir cada vez más y más conflictos, más obstáculos, porque solo está pensando en sí mismo, no está considerando a más seres sintientes. ¿Ok? Pero bueno, ok. Vamos a hacer, ¿bien? Bien. Ok. Pues vamos a hacer, voy a hacer unas plegarias que se llaman